Bueno, pues nada, buenas tardes a todas y a todos. No sé si se me escucha bien. Poco. A ver, no sé si. A ver, ahora mejor, ¿no? Ahora mejor, ahora me oigo yo también mejor. Vale, perfecto. ¿Y se ve bien la pantalla? Vale, perfecto. Pues eh, as- bueno, ya está. Ahora yo creo que mejor. Vale, pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues darles las gracias por, bueno, pues por estar hoy aquí y compartir conmigo, pues bueno, una cuestión. Sí, a ver, mejor. Vale, pues nada, en primer lugar, pues darles las gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y por, bueno, por compartir este tiempo en el que vamos a hacer un viaje hacia el pasado y aproximarnos a una cuestión que, bueno, sobre la que estoy trabajando, sobre la arquitectura clasicista y hacer una mirada, ¿no? a cómo se desarrolló y cuáles son los principales exponentes de la arquitectura clasicista que tenemos en nuestra comunidad autónoma, ¿no? En Castilla y León. Eh, que es una cuestión que no sé de primeras a lo que les puede sonar, pero que tiene una trayectoria o una fortuna un tanto desigual, como intentaremos ver a lo largo de esta charla, ¿no? Y lo primero de todo es preguntarnos qué es la arquitectura clasicista, porque es un término un tanto ambiguo que no responde exactamente a lo que es y que tiene algunos matices que, bueno, conviene señalar. Pero en líneas generales llamamos arquitectura clasicista a la arquitectura que se desarrolla en España durante los reinados de Felipe II y Felipe III y fundamentalmente a aquella arquitectura que se deriva, todo con muchas comillas porque no es exactamente así, pero en líneas generales podríamos señalar que es la arquitectura que se desarrolla a partir de la construcción del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Un proyecto de gran envergadura que ocupa gran parte del reinado de Felipe II, que se concluye casi ya al final de ese reinado y que supone la gran empresa de la monarquía hispánica de la segunda mitad del siglo XVI, y como tal, como ese gran proyecto arquitectónico va a tener una influencia muy notable en todo el desarrollo de la arquitectura posterior, porque es un edificio que va a incorporar muchas cuestiones que van a resultar novedosas, no solamente en su planteamiento estético, como iremos viendo, sino también y sobre todo en el desarrollo del proyecto, en cómo se planifica y también en cuestiones técnicas que van a referirse, ¿no?, al propio proceso constructivo del edificio y que va a tener una profunda huella en los constructores españoles de coetáneos y posteriores, ¿no? Va a ser un gran foco en el que van a trabajar muchos profesionales que luego se van a diseminar por gran parte de la geografía peninsular y también hispanoamericana, y por tanto es un punto clave y un lugar al que acudir siempre que se quiere entender este desarrollo de este periodo un tanto ambiguo y complejo como son los años finales del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII. Es la arquitectura, por tanto, vinculada a Herrera y vinculada al monasterio del Escorial y que va a tener también un profundo impacto durante el reinado de Felipe III. Después va a mantener sus huellas y podemos verlo, ¿no?, hasta fechas muy tardías, pero fundamentalmente durante el reinado de Felipe III va a ser también un elemento clave, ¿no? Con proyectos promovidos también por la monarquía, como el gran conjunto del Colegio de la Compañía de Jesús de Salamanca, que tenemos aquí a escasos metros, y también con otra serie de proyectos muy ambiciosos que también veremos en estos minutos, como es el complejo de la Villa Ducal de Lerma, que en un periodo muy breve de tiempo se transforma por completo para dar lugar al conjunto que tenemos hoy.
Por tanto, es una arquitectura muy ligada a la monarquía, es un modelo que va a tener una profunda huella en toda la arquitectura de su tiempo y va a ser, por tanto, un elemento definitorio, ¿no? y identificativo de estos años finales del XVI y de principios del XVII. Es una cuestión sobre la que se han hecho numerosos trabajos ya desde fundamentalmente desde los años 60, 70, aunque hay una obra clave que, bueno, que conviene señalar y que realmente supuso un antes y un después en el desarrollo del conocimiento de esta arquitectura, como es como es la obra La arquitectura clasicista del foco vallisoletano de Agustín Bustamante, que constituye su tesis doctoral. Agustín Bustamante, que bueno, era profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que falleció hace unos años, dio un vuelco en la comprensión que se tenía sobre este momento y subrayó el papel tan importante que tuvo Valladolid en este momento de transición entre los siglos XVI y XVII. Como ahora veremos e intentaremos analizar, ¿no?, con más detenimiento. Y además, en lo que él ya plantea, y bueno, otros investigadores han subrayado, uno de los elementos fundamentales y de donde viene precisamente ese concepto de clasicismo al que nos vamos a referir, va a estar vinculado estrechamente a la mirada que se va a desarrollar hacia el mundo clásico, pero hacia el mundo clásico a través de la literatura, a través de los tratados de arquitectura, a través de tratados de arquitectura, fundamentalmente tratados italianos que llegaban a España en sus ediciones originales, sobre los cuales se van a hacer también algunas traducciones, además muy tempranas, como también veremos. Y va a ser ese conocimiento preciso de una arquitectura medida, ordenada, basada en una serie de reglas, la que va a suponer un cambio fundamental entre el tipo de arquitectura que se venía haciendo en España hasta el momento y lo que se va a hacer a partir de ahora, ¿no? Por tanto, esta cuestión, esta vinculación con la tratadística va a dar como resultado edificios que van a tener un desarrollo como por ejemplo el que tienen en la imagen, el claustro de la Catedral de Zamora, que levanta a finales del XVI Juan del Ribero Rada, edificios con un carácter sobrio, con una estructura muy nítida en la que todos sus elementos son necesarios, en el que no hay ningún elemento superfluo y en los que se desarrolla ese modelo, ¿no?, simplificado, una arquitectura sencilla, pero sin restarle tampoco monumentalidad, y en la que la mirada hacia esa arquitectura precisa, ordenada y limpia que proponen los tratadistas italianos va a ser percibida y analizada por parte de estos profesionales. Y además es interesante observar que precisamente los profesionales españoles que van a analizar estas cuestiones, salvo el caso de Herrera, que es especial, en la mayoría de los casos no van a salir de los territorios en los que se van a mover. Y es muy significativo que profesionales como Juan del Ribero, como que luego veremos un poco más detenidamente, un arquitecto nacido en un pequeño pueblo en lo que es la actual Cantabria, va a conocer, va a interiorizar, va a asimilar los conceptos de estos tratadistas y va a aplicarlos de una manera veraz y atendiendo perfectamente y comprendiendo cómo se debe desarrollar esta arquitectura, ¿no? Una arquitectura en la que la proporción, la medida y el orden son sus elementos fundamentales. Además, esta arquitectura va asociada a una serie de cambios importantes que también intentaremos ver más detenidamente en relación a lo que es el diseño y la ejecución de los proyectos, porque van a ser edificios en los cuales el arquitecto va a tener una capacidad no nueva, ya lo habían desarrollado algunos previamente, pero sí una capacidad singular, ya que el edificio va a estar en su cabeza, es decir, él va a plasmar en dibujos, en planos, en trazas, cómo va a ser el edificio, y en ocasiones incluso va a proyectar obras que sabe que no se van a ejecutar durante su vida, sino que son proyectos que se realizarán a posteriori, y es importante tenerlo en cuenta. El proyecto en papel, el proyecto
la idea, ¿no? El diseño, lo que ellos llaman en la documentación lo que sale de su ingenio, es lo que se va a valorar en estos casos, ¿no? El arquitecto ya no va a tener una actividad manual o una actividad de carácter, es decir, la actitud que va a tener el arquitecto en relación con las obras va a ser la de idearlo, la de proyectarlo y la de ser consciente de cómo debe realizarse el edificio en base a unas reglas. Y por tanto, ese es un cambio muy singular respecto al anterior. Esto va asociado también a una nueva consideración que va a tener el arquitecto. Herrera es el caso más evidente, pero otros muchos arquitectos de este tiempo van a desarrollar también un papel muy destacado, es decir, van a ser personajes que van a tener una gran cultura, van a poseer importantes bibliotecas, van a tener además incluso colecciones artísticas, como en el caso de Mora, o incluso van a tener una presencia social muy singular, con intereses muy variados, en el caso de Rivero, por intereses por la historia, por la ciencia, etcétera, o en el caso de Herrera, por las matemáticas o por cuestiones no solamente de su oficio, sino con un sentido muy amplio. Pero claro, por tanto, bueno, en el desarrollo de esta conferencia, por tanto, desarrollaremos fundamentalmente tres figuras que son los tres grandes nombres que tenemos presentes en Castilla y León en estos años, ¿no? En el quicio entre los siglos XVI y XVII. Tres arquitectos muy distintos entre sí que en realidad corresponden a tres generaciones distintas, a Juan de Herrera, Juan del Ribero Rada y Francisco de Mora, que tienen orígenes distintos y una actividad profesional también muy diferenciada, pero que coinciden, en el caso de Herrera y Ribero, incluso de forma coetánea, Mora algo después, en nuestro territorio y dejaron muestras de su hacer con diferencias, pero coincidiendo en esa lectura de la arquitectura con ese sentido, con esa sobriedad y con ese sentido que hemos venido señalando. Pero claro, son todo esto que hemos comentado, todos estos avances y todos estos cambios, sin embargo, contrastan con la percepción que tenemos hoy desde el siglo XXI, desde nuestro mundo contemporáneo de esta arquitectura. Y es que cuando pensamos en el patrimonio de nuestra comunidad autónoma, pues rápidamente o incluso en los elementos, ¿no?, que identifican o que singularizan nuestras ciudades, pensamos, pues lo primero que nos viene a la cabeza al pensar en León o en Burgos son sus catedrales góticas. Cuando pensamos en otras ciudades, pensamos en los grandes conjuntos urbanos que se han conservado hasta nuestros días, como Ávila, como la propia Salamanca, como Segovia, en las que también sus grandes catedrales son elementos imprescindibles y a los que acudimos a visitar. Y también en otras muchas ciudades en las que en las cuales incluso hay algunos elementos clasicistas potentes, como Zamora o Ciudad Rodrigo, realmente tienen un papel un tanto secundario respecto a los grandes hitos que normalmente utiliza o entendemos, ¿no?, dentro desde el punto de vista del visitante o del turista. Normalmente cuando pensamos en todas estas ciudades o en otras muchas, en Astorga, en el Burgo de Osma, en Palencia, siempre los asociamos con sus grandes catedrales, pero hay una ciudad en la que esto no sucede y precisamente es la que tiene el edificio más importante de lo que hoy vamos a hablar, que es Valladolid. La Catedral de Valladolid, cuya imagen actual puede resultar un tanto confusa, un edificio inacabado que evidentemente comparado, ¿no?, con sus hermanas en las otras diócesis, pues no queda muy bien parada. En realidad es un edificio muy singular, como intentaremos ver, y es muy llamativo que en el siglo XVIII la valoración que tenga el edificio no sea la que tengamos hoy de él, sino otra muy distinta. Antonio Ponz, que es un viajero que en los últimos años del siglo XVIII hace un viaje, bueno, por toda España y visita gran parte de las ciudades de Castilla y León y tiene además una visión muy pormenorizada de la arquitectura específicamente, señala que la Catedral de Valladolid, cuando la visita, dice, sería sin duda la mejor iglesia de España en línea de noble y buena arquitectura si se hubiera concluido según los dibujos e invención que hizo para ella el famoso Juan de Herrera. Esta
expresión contrasta quizá con la visión o el ideario colectivo que tenemos sobre la Catedral de Valladolid, pero de alguna manera Pons, y desde el punto de vista del siglo XVIII, es una afirmación veraz, y vamos a intentar ver por qué. Para el siglo XVIII, la arquitectura clasicista, para el mundo de la academia de finales del siglo XVIII, para el mundo de la Ilustración, la arquitectura clasicista y la arquitectura heredada de Herrera es el elemento, es la arquitectura consideradas por ellos perfecta. Es para estos académicos el más alto hito que se ha llevado a cabo por parte de la arquitectura española hasta el momento. Y no es extraño que incluso en algunas publicaciones, como en este compendio de Vitruvio, de Pegó, que publica José Castañeda en 1765, se recoja, como pueden ver en la imagen, este grabado en el que en el caso francés, aparece en la edición francesa una visión del Palacio del Louvre. En el caso español es el Escorial, es el monasterio del Escorial, porque se asocia esa idea de identidad, ese concepto de identidad nacional con ese tipo de arquitectura. Y es, por tanto, al carecer de una antigüedad clásica, como sí que tiene, o con unos restos tan evidentes como sí que puede tener Italia, en el caso español la antigüedad, lo clásico, lo entendido como orden, como elemento a imitar, es la arquitectura de Herrera y es el monasterio del Escorial. Algo que, bueno, como veremos, va a tener también una honda influencia, ¿no? Y además toda esta historia tiene un punto de partida concreto y en un año muy determinado, que es 1561. Un año que supone un antes y un después para la ciudad de Valladolid, ya que en ese momento Felipe II traslada la corte a la ciudad de Madrid, donde se establece de forma permanente, salvo algunos episodios concretos posteriores, pero ya se establece allí de forma permanente. Este traslado coincide con otra catástrofe en la ciudad, como es un grave incendio que afecta a gran parte del casco urbano de la ciudad, destruyéndolo por completo. Esta circunstancia va a hacer que la ciudad deba plantearse de nuevo, y deba plantearse desde un punto de vista moderno, ya que las calles se van a poder planificar desde cero y van a poder responder a una serie de intereses nuevos, intentando dotar a los espacios urbanos de un carácter nuevo. Es decir, las nuevas vías que se van a abrir en la ciudad van a estar pensadas ex professo para responder a una serie de usos y funciones, a diferencia del entramado medieval que tenía la ciudad hasta esa fecha. Y se van a desarrollar vías que cumplen, ¿no?, en parte ese papel, con un carácter como por ejemplo la calle Platerías, que está estrechamente pensado para vincularlo con el desarrollo de procesiones y de celebraciones festivas, tomando precisamente esa iglesia de la Veracruz, que tiene el fondo como punto focal en el que confluye, ¿no?, la calle. Y va a ser también el momento en el que se desarrolle el gran proyecto urbano de la ciudad, como es la consecución de la Plaza Mayor, que cuya imagen actual está muy transformada y en la que también, desgraciadamente, hemos perdido el edificio original de las casas consistoriales, que había sido proyectado, al menos en parte, por Juan de Herrera, y que fue derribado a finales del siglo XIX para construir el edificio actual. En cualquier caso, responde, ¿no?, a esa nueva voluntad, a proyectos realizados de forma específica para cumplir una serie de funciones y adaptarse a las necesidades de los ciudadanos. Ese carácter nuevo que vemos en este caso se trasladará también un poquito más tarde también va a suponer, por un lado, no tanto en este momento, sino progresivamente, la presencia de una serie de profesionales
radicados en otros focos, fundamentalmente en la corte, que van a participar en los proyectos vallisoletanos. No solamente Francisco de Salamanca, que es el encargado de proyectar muchas de estas transformaciones urbanas, sino que también supone la llegada de Herrera a la ciudad, con algunas intervenciones, como lo que ya hemos señalado de esa intervención en el ayuntamiento. Y es que precisamente es esa coincidencia con el desarrollo del proyecto vallisoletano, con el desarrollo de las obras del monasterio del Escorial, lo que va a suponer un cambio importante en la planificación y el diseño de estas intervenciones. Y además se va a suceder una cuestión interesante y un choque de dos maneras de entender la arquitectura distintas. Por un lado, la visión que trae Herrera desde Madrid y desde el monasterio del Escorial, con esas características que ya hemos señalado, frente a los modelos que se están desarrollando en el ámbito vallisoletano hasta la fecha, que además es una ciudad un tanto confusa, porque tampoco había supuesto hasta la fecha un foco artístico relevante, a diferencia de lo que al menos en el plano arquitectónico había estado muy influenciado fundamentalmente por Salamanca y por la figura de Rodrigo Gil de Ontañón. Y a partir de estos años vamos a observar un cambio importante, con el choque entre estas dos propuestas. Por un lado el modelo de Herrera y por otro la arquitectura tradicional, muy vinculado a la herencia gótica, en la cual ya se están planteando modelos de planta más avanzados, pero que sigue manteniendo en la estructura heredada, ¿no?, del mundo gótico, con esas bóvedas de crucería como tienen en la imagen en la iglesia de Santiago de Medina del Campo. El resultado, la confluencia de ambas ideas, dará como producto este edificio que tienen aquí, la Colegiata de San Luis de Villagarcía de Campos. Un proyecto muy complejo que tiene además unas fases constructivas bastante confusas, pero que constituye el primer hito importante de lo que entendemos como arquitectura clasicista. Es quizá la obra inaugural de este periodo en el ámbito castellano-leonés y concretamente en el entorno vallisoletano. El proyecto repite una planta muy similar a la que ya hemos visto de la iglesia de Santiago de Medina del Campo, por tanto una estructura muy vinculada a la herencia, ¿no?, de la zona, pero en su planteamiento, en su alzado, lo que encontramos es ese lenguaje que tiene el monasterio del Escorial. El proyecto además es bastante confuso. Inicialmente el proyecto había sido iniciado por Rodrigo Gil de Ontañón y posteriormente fue sucedido por Juan de Henates, que va a ser el encargado del desarrollo final del proyecto, pero ofrece también algunas cuestiones relevantes, como ahora también intentaremos observar. Va a incorporar, como ven, un nuevo sistema en las cubiertas con este tipo de bóvedas, con yeserías que van a ser muy habituales ya a partir de este momento, y cerrando el crucero con estas bóvedas vaídas que también se van a repetir con bastante asiduidad hasta avanzado ya el siglo XVII en muchos de los edificios. Y además si no fuera explícita el guiño al monasterio del Escorial, a través de esa arquitectura articulada, ¿no?, con esas pilastras corintias, como pueden observar, el propio retablo mayor responde a un diseño de Herrera. Es algo más tardío, se hace ya una vez concluida la obra del templo, pero se le encomienda a Juan de Herrera y se lleva a cabo un retablo en piedra que responde, ¿no?, a un eco evidente del retablo mayor del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Además, exteriormente se planifica, ¿no?, un diseño de fachada que va a tener además una gran influencia posterior, como también veremos, ¿no? Y es que este edificio, que estaba destinado a la Compañía de Jesús, tendrá un importante, se emulará, se tomará como modelo para numerosos edificios que los jesuitas van a construir por buena parte, ¿no?, de nuestra comunidad autónoma. El caso
más evidente es el de la iglesia de San Miguel de Valladolid, que tienen en pantalla, que reproduce casi miméticamente el proyecto de Villagarcía de Campos, aunque con una menor escala. Villagarcía de Campos se proyecta en nueva planta, en un espacio, en el campo, por tanto, sin ninguna construcción previa, pero San Miguel de Valladolid está en pleno casco urbano y, por tanto, el edificio no tiene ese desarrollo espacial que sí que le permite en el caso de Villagarcía, y, por tanto, la fachada queda encajada, ¿no?, dentro de ese entramado urbano. En planta vemos la misma estructura, esa planta de cruz latina que ya hemos señalado, con esas capillas laterales que están comunicadas con una serie de vanos entre ellas, que va a ser un modelo muy repetido en muchos de estos edificios, y que en su interior refleja la misma idea, con un alzado muy similar y también cubierto con una bóveda vaída en su crucero, como en el caso de Villagarcía, como pueden ver, ¿no? Es algo posterior, luego se concluye con un importante retablo de Gregorio Fernández, pero el proyecto está estrechamente relacionado uno con otro. Este planteamiento de fachada vemos que también se repite, ¿no?, con algunos guiños especialmente elocuentes. En el caso de Segovia es evidente que se toma el modelo de Villagarcía, o en el caso de la compañía, el Colegio de los Jesuitas de Palencia, también se observa, ¿no?, esa relación. Y lo mismo sucede con los interiores, que con ligeras variantes siguen repitiendo los mismos modelos. Palencia y Segovia, que son algo posteriores, se terminan con una media naranja, no con una bóveda vaída, pero en líneas generales tenemos lo mismo. Y algo que se reproduce incluso ya muy avanzado el siglo XVII, como es en el caso del Colegio de Salamanca, el de la clerecía que tenemos aquí enfrente, en la cual de nuevo encontramos un planteamiento muy similar, en este caso ya no con una media naranja, sino con una cúpula, aunque su desarrollo es bastante posterior. En este caso también un proyecto de Juan Gómez de Mora. Además, esta evolución que hemos visto en el caso de los jesuitas se va a dar también en otros edificios, ¿no?, aunque fundamentalmente van a ser los complejos jesuíticos los que van a difundir el modelo. Otras órdenes religiosas fundamentalmente van a emular este tipo de edificios. Y el caso más importante es el de las Huelgas Reales de Valladolid. Un proyecto en el que tienen en pantalla es una iglesia pequeñita en la que se reproduce una planta bastante similar, aunque con una escala mucho menor que la de los otros edificios. Es un monasterio femenino y, aunque es un monasterio importante, tiene un desarrollo mucho menor. Y en el que intervienen Juan de Nates, que ya había intervenido en Villagarcía, y un arquitecto que va a tener también un papel fundamental, como es Juan del Rivero Rada, en todo el desarrollo posterior. Aunque Juan del Rivero no está documentado, hay muchos elementos para pensar que él interviene aquí, como ya apuntó Agustín Bustamante, y bueno, parece consensuado la intervención de ambos en el proyecto. Bien, ¿y quién es Juan del Rivero? Bueno, pues de nuevo nos encontramos con un personaje también venido de la zona de lo que es la actual Cantabria, que se establece en la década de 1560 en la ciudad de León, y que aparece estrechamente vinculado a un arquitecto muy ligado con Salamanca, como es Rodrigo Gil, con el que va a colaborar en numerosos proyectos. De hecho, con él aparece por primera vez trabajando en el Palacio de los Guzmanes de León, y ya desde sus primeras obras, de principios de los años 70, por tanto bastante tempranas, ya va a mostrar un gusto especial, con muchos guiños, ¿no?, a las actuaciones de Rodrigo Gil, pero con un gusto especial por esos modelos simplificados y sencillos que propone, ¿no?, esa estética clasicista, ¿no?, como se puede observar en la escalera de San Isidoro de León, que proyecta en torno al año 72, 73, si no recuerdo mal. Claro, la figura de Rodrigo Gil es un tanto contradictoria, porque normalmente lo asociamos a todos estos
a las grandes construcciones con esos sistemas de cubrición tardogóticos o con las actuaciones que lleva a cabo en San Esteban o que lleva a cabo en el Colegio Fonseca o en otras obras, ¿no? Pero realmente Rodrigo Gil ya está experimentando y ya está explorando otras vías más entendidas, ¿no? Desde otro punto de vista, no más modernas, sino con otro enfoque, como revelan, ¿no?, algunas de sus actuaciones. Y aunque lo hace de forma tímida, incluso como en el caso del Palacio de Orellana, con algunas incongruencias en el desarrollo de la propia estructura de la fachada, ya parece que está mirando, ¿no?, hacia una estética mucho más sobria, mucho más simplificada y mucho más próxima a lo que parece, ¿no?, que hacia donde va los nuevos gustos, ¿no? Él ya lo está planteando, aunque fallece en 1577 y por tanto es un atisbo, ¿no?, de lo que va a venir después. Y Rivero va a ser el continuador de estos cambios. Pero va a ser el continuador de la obra de Rodrigo Gil, pero de una manera un tanto peculiar. Él será el heredero de muchos de los grandes proyectos de Rivero, de Gil de Hontañón. Por ejemplo, la Universidad de Oviedo, que es un proyecto que él continúa y que incorpora con un lenguaje nuevo. Pero en algunos proyectos va a mantener la misma estética y va a mantener los mismos proyectos definidos por este arquitecto, ¿no?, como son las obras de la Catedral Nueva de Salamanca o del Convento de San Esteban, en los cuales va a continuar con los modelos ya planteados previamente y en los que no va a introducir apenas modificaciones, ¿no?, salvo algunas cuestiones concretas sobre las que también avanzaremos. Pero en los proyectos que va a desarrollar de forma independiente va a proponer un lenguaje totalmente nuevo. Un lenguaje que está basado en la literatura que él ha podido consultar, en los libros, en los grabados que él ha podido manejar venidos de Italia y que son fruto del estudio, no solamente de una imitación de esos dibujos, sino de un estudio profundo y de un análisis pormenorizado del uso de los órdenes clásicos y del sistema de proporciones y estructuras que proponen Serlio o que propone fundamentalmente Palladio. Él lo va a explorar y explotar de una manera muy evidente, ¿no?, como ven en estos ejemplos, el monasterio de San Benito de Valladolid, hoy llamado, bueno, que ocupa el museo mal llamado Patio Herreriano, el claustro de la Catedral de Zamora o las casas consistoriales de León, que además es una obra bastante inicial de su producción y en la que ya observamos, ¿no?, ese gusto por el orden y por la proporción que va a demostrar en todas sus actuaciones. Y además es que él insistirá de forma evidente en el mantenimiento de ese orden. Y siempre en la documentación subraya que todo debe seguirse según los órdenes clásicos y según determinados, lo indicado, ¿no?, por algunos de estos tratadistas, como lo mandase Sebastiano Serlio, ¿no?, siguiendo los órdenes con claridad y manteniendo siempre los mismos esquemas, para no salirse del orden propuesto, ¿no?, por estos, ¿no?, y de lo que él entiende como la buena arquitectura. Y además sus inquietudes van más allá. Rivero llega incluso a traducir todavía, además en vida de Andrea Palladio, los 4 libros de arquitectura, en una copia manuscrita que se conserva en la Biblioteca Nacional y que está, bueno, publicada por María Dolores Campos Sánchez Bordona en 2003, ¿no? Y es realmente una innovación, un cambio muy trascendental. La obra había sido publicada en 1570 y ya en 1578 está manejándose y está aplicándose a estos edificios. Por ejemplo, lo que ya hemos mencionado, en las huelgas reales de Valladolid aparecen guiños al Tratado de Palladio y el edificio no se entiende sin entender a Palladio y por tanto Rivero introduce todos estos modelos en el contexto vallisoletano y por consiguiente en todo este ámbito. Y además Rivero era poseedor de una importante biblioteca que conocemos gracias al inventario de bienes que dejó a su muerte, en el cual la abundancia de tratados de arquitectura es muy notable, lo cual pues también parecen indicar sus actuaciones.
Y también es un buen ejemplo para entender cuál es el proceso de planteamiento y ejecución de los edificios, porque él va a redactar largas y minuciosas condiciones en las que señalará cómo deben ser los edificios, cuáles deben ser todos los elementos que debe tener en cuenta el ejecutor, que en la mayor parte de los casos no va a tener nada que ver con él, pero que debe seguirse con minuciosidad para poder obtener el resultado final. Y además en muchas ocasiones se refiere a obras que ni siquiera se tienen en cuenta en el proyecto, pero son importantes para que el edificio, una vez concluido, responda a una unidad, no a un simple añadido, como también veremos. Además, tenemos la suerte de contar en el caso de Rivero con numerosos planos que han llegado hasta nosotros y que nos permiten entender cómo estaban planteados estos proyectos. Proyectos en los cuales él va a diseñar de forma íntegra y que después desarrollará como este caso, que es de San Benito de Valladolid, con un proyecto que responde a todo el edificio y que luego va a desarrollar otra serie de planos referidos a cada una de las partes, ¿no? Los principales estarán realizados en pergamino y el resto en papel, en los cuales hace indicaciones detalladas de cómo deben ser cada una de las partes de los edificios, las funciones a las que van destinadas y también con especificaciones en relación entre unos planos y otros, lo que denota, ¿no?, la existencia de juegos de planos minuciosos en los cuales se van indicando todos estos detalles que son importantes a la hora de tener en cuenta la ejecución de los mismos. El proyecto más ambicioso en el que Rivero se va a embarcar es el monasterio de San Benito de Valladolid, una construcción, un monasterio medieval en el cual él va a plantear la construcción de todo lo que son las dependencias, el resto de dependencias del monasterio, respetando lo que es la iglesia y planteando un gran conjunto arquitectónico que no sé, bueno, sí, se ve mejor que en mi pantalla, en el cual, respetando lo que es la estructura la estructura original de la iglesia, él proyectará varios claustros y un conjunto muy notable de estancias que él ya sabe que no se van a ejecutar durante su vida, sino que es una propuesta que el monasterio deberá seguir después, ¿no? Y parcialmente se continuó, el proyecto no se llevó a cabo en su conjunto, pero el proyecto de Rivero se siguió teniendo en cuenta en las actuaciones que se llevaron a cabo en el siglo XVII y en el siglo XVIII, ¿no? De hecho, el proyecto original, la planta la gran planta que él presenta, la llamada traza universal del edificio, donde recoge todo el conjunto arquitectónico, ya señala que esta planta baja del edificio, siguiendo esta planta baja, se sacarán las plantas altas, alzados y perfiles a su tiempo. Tan solamente se han sacado en esta fecha los alzados del cuarto principal, etcétera, ¿no? Es decir, él hace una propuesta de todo el conjunto que servirá a sus sucesores en el diseño de la obra para ejecutar cada uno de sus elementos, ¿no? Esto hoy nos puede parecer algo muy normal, pero no lo es para su tiempo, ¿no? Esta idea de entender el proyecto como una unidad, entender el edificio como una unidad y no como elementos que se van añadiendo, ¿no? Es lo que sucede además en muchas ocasiones en las cuales los distintos todos estos planos independientes que va a desarrollar, como los que tienen en la imagen, responden a elementos concretos, pero él siempre señala la necesidad de entender el edificio en su conjunto, ¿no? Por ejemplo, en estos fragmentos que he traído, en el que quedarán los dentellones para que se entienda que no queda acabada la obra, ¿no? Para saber que la obra debe continuarse siguiendo una estructura que ya está planteada, ¿no? Y para que todo el edificio tenga una unidad. Y esto es un ejemplo, ¿no?, de estos juegos de planos que él desarrolla, ¿no? Este es el juego que tenemos del monasterio de San Benito de Valladolid, en el cual tenemos varias plantas, los alzados, las secciones del edificio, incluso varias propuestas para el desarrollo de los alzados, que incluso algunos no son suyos, pero que él podía manejar, incluso varias propuestas, ¿no?, para el desarrollo de algunos de sus elementos que terminan, ¿no?, confluyendo en lo que es el diseño final de algunos de sus elementos más importantes, ¿no?, como es la puerta de acceso, ¿no?, al edificio, ¿no?, en los que podemos ver la evolución que se va dando hacia la mayor simplificación, ¿no?, en su diseño. Y
la parte, bueno, y el resultado, ¿no? El resultado que tenemos es esto, que además no se hace en vida de Rivero, sino que se hace después, pero que se sigue con pulcritud y siguiendo detalladamente sus dibujos y sus indicaciones, ¿no? Y dando como resultado, como pueden ver, una obra ordenada, nítida, limpia, con ese carácter que veníamos señalando. Además, si analizamos este tipo de proyectos, y traigo dos cuestiones sobre las que estoy trabajando, de dos monasterios burgaleses en los cuales interviene Rivero, lo sabíamos documentalmente, pero una vez que vemos los edificios, incluso dentro de esa ruina, se ven actuaciones que, aunque son posteriores, responden, ¿no?, a ese carácter unitario, ¿no?, que se intentaba proponer. Estas son las ruinas del monasterio benedictino de San Pedro de Arlanza, cerca de Covarrubias, en el cual Rivero plantea una gran escalera que tienen aquí, de la cual únicamente nos quedan los muros laterales, la bóveda se ha hundido, la propia escalera ha desaparecido, pero es interesante ver, además, bueno, había pasado completamente desapercibido, ¿no?, que esto era la escalera, se había interpretado de otras maneras, pero es interesante observar, ¿no?, cómo ese volumen que queda, que incorpora Rivero, ¿no?, se entiende además en relación con el resto de las actuaciones que él va a plantear, ¿no?, como es el propio claustro, que se ejecuta ya avanzado el siglo XVII, pero siguiendo sus diseños, ¿no? O como sucede también en el monasterio de San Pedro de Cardeña, en el cual sabíamos que Rivero interviene. La documentación no era demasiado clara al respecto, pero aunque el edificio se lleva a cabo ya fallecido Rivero, sabemos que se siguen manteniendo sus diseños, ¿no? A principios del siglo XVII se hace toda esta fachada del compás que tenemos aquí y se ejecuta uno de los torreones. Este torreón no tiene sentido si no tiene el parejo, ¿no? Y toda la estructura del edificio está planteada de forma simétrica. Toda esta parte se añadió en el siglo XVIII, pero manteniendo el mismo planteamiento, y suponemos que se mantendrían incluso los planos de Rivero para poder ejecutar toda esta actuación, que se actualizan algunos elementos, pero en líneas generales se mantiene esa misma estructura derivada de finales del siglo XVI. Dentro de este contexto en el que Rivero se está moviendo, va a aparecer la figura de Herrera, al que se encomienda la realización de la colegiata, todavía no catedral, la colegiata de Valladolid, la nueva colegiata de Valladolid, en la que se va a abandonar el antiguo templo, bueno, ya era el tercer templo que se planteaba, y se proyectará un nuevo edificio, un gran conjunto que bueno, fue ampliamente estudiado, ¿no?, también por Bustamante, pero fundamentalmente por Fernando Chueca, ¿no?, en este libro que tienen en pantalla. El proyecto, que conocemos además muy bien gracias al juego de planos que se conserva en el archivo catedralicio de Valladolid, permite conocer cómo era ese planteamiento, y además es interesante ver que se hayan conservado porque nunca se abandonó la idea de concluir el edificio, aunque el edificio hoy ofrezca, ¿no?, esta imagen inacabada, ¿no? Y en él, bueno, y en estos esquemas que tienen en la imagen podemos observar cómo estaba planteado, ¿no? Era un gran edificio, un edificio de gran escala, del que únicamente se llegaron a construir los primeros tramos del edificio, ¿no?, hasta el crucero. Realmente está aquí donde está el cursor, es la parte que se llegó a edificar, que en alzado corresponde más o menos, bueno, sobre esta parte, en la otra fachada un poquito menos, y el conjunto tendría un aspecto, pues bueno, similar a esta reconstrucción que hace Chueca en los años 50 sobre la imagen que podría tener, ¿no?, esa catedral concluida, en la cual pues es muy diferente, ¿no?, a lo que vemos hoy, un edificio en el que la herencia del Escorial es evidente, un edificio que, a diferencia del Escorial, que es un proyecto de Juan Bautista de Toledo que hereda Herrera, en este caso sí que es un proyecto completo de Juan de Herrera, y que además estaba asociado no solamente al conjunto arquitectónico, sino también a un entorno urbano que a veces pasa desapercibido, pero que es necesario para poder comprender el edificio, ¿no?, como es esta gran lonja, esta gran superficie, ¿no?, que se desarrolla delante del edificio y que lo delimita, ¿no?, casi como si se dispusiese, ¿no?, sobre una gran bandeja todo el complejo,
y por tanto queda perfectamente delimitado, ¿no? el perímetro del mismo, algo que hoy pues no se puede apreciar, ¿no? Dentro del entramado urbano que tiene en el que se rodea, ¿no? Claro, entre esto y esto, pues la diferencia es evidente, ¿no? El edificio quedó, pues bueno, como ven, inacabado, se quedó se resolvió como se pudo, algunas cosas, bueno, es un edificio muy desgraciado en muchas cuestiones, eso, de todas formas, esto permitió salvar la primitiva colegiata y otras dependencias interesantes de época medieval. Y este es el aspecto, ¿no? Del cierre, ¿no? En el que, sin embargo, pese a todo este caos de edificaciones y el estado que se observa, todavía no se puede observar, ¿no? La belleza de estas pilastras corintias que articulan, ¿no? Todo el interior y que esperan el crucero este transepto que nunca se llegaría a ejecutar. Y aquí vemos los dentellones de lo que sería, ¿no? La fachada de este lado, la fachada del transepto, que tampoco se llegó a ejecutar, ¿no? Y además ha tenido muy mala suerte. La única torre que se llegó a edificar se hundió a mediados del siglo XIX, como todavía se puede observar, ¿no? con esta cornisa tan maltratada. Pero pese a todo, todavía se puede observar, ¿no? La limpieza de las líneas, la pulcritud con la que Herrera ejecuta todos estos diseños, ¿no? Que evidentemente están imbuidos, ¿no? Del modelo de las torres del monasterio del Escorial. Y lo mismo sucede con el interior, ¿no? Claro, no se puede comparar, ¿no? El interior del Escorial con el interior de la Catedral de Valladolid. Hay que intentar intentar hacerse a la idea de cómo era el edificio, pero resulta muy interesante ver, ¿no? el juego que tiene de volúmenes entre los diferentes espacios, entre las capillas, la nave lateral y la nave central, con los diferentes volúmenes perfectamente estructurados, con un sistema de proporciones muy preciso que permite jugar con cada uno de los volúmenes y permitir estas transiciones tan suaves entre unos elementos y otros, ¿no? Igual que toda esta articulación, ¿no? A través de estas grandes pilastras que hacen, ¿no? un conjunto muy potente, ¿no? Muy potente si lo vemos de forma lateral, ¿no? Porque ya ven los escasos tramos que se llegaron a edificar y el cierre tan desafortunado que tiene el edificio, con este ábside que desmerece al edificio y que desmerece el retablo de Juan de Juni que tiene y que procede de la vecina iglesia de la Antigua, ¿no? Y además esto es un viaje de ida y vuelta. De nuevo volvemos a Salamanca, porque la Catedral de Valladolid va a tener una influencia muy notable en el desarrollo de la catedral de esta ciudad. Y es que Juan del Rivero, que era el encargado del proyecto de avanzar en las obras de la Catedral Nueva de Salamanca, decidirá el diseño de la cabecera, ¿no? Del edificio y tomará como modelo el modelo planteado por Herrera en Valladolid, ¿no? Con este cierre plano, con unas torres en los ángulos, que lo vemos en planta, ¿no? La correspondencia entre un modelo y otro, y lo vemos también incluso en el alzado, ¿no? En un alzado tardogótico, pero que repite, ¿no? Ven aquí la torre que estaba planteada para Valladolid y la torrecita que está planteada en Salamanca, y cómo la correspondencia, ¿no? Con este modelo de fachada cerrado en ángulo recto que repite, ¿no? El modelo vallisoletano. Además, tanto Rivero como Herrera van a plantear van a desarrollar una gran influencia en el resto de profesionales que trabajan en Valladolid en ese momento y que extenderán sus actuaciones por el resto de provincias limítrofes, en Salamanca, en Palencia, en Burgos, en León, etcétera, ¿no? He traído algunos ejemplos para que vean la calidad de los diseños que llevan a cabo a autores como Diego de Praves, Francisco de Praves o Pedro de Mazuecos, que es uno de los más importantes sucesores ya avanzado el siglo XVII, con estos proyectos vallisoletanos, o como este desaparecido en Paradinas de San Juan, en un pueblecito aquí de Salamanca, en el que hace un importante diseño para la iglesia, que parece que no se llega a ejecutar de forma íntegra, pero conservamos los diseños que realiza al respecto, todos ellos con ese claro, con esa herencia evidente de los modelos de Herrera, ¿no?
Y también otra serie de propuestas con identidad propia, ¿no? Como Juan de Nates, con proyectos como la Iglesia de las Angustias que tienen aquí en Valladolid, proyectos que no conocemos la autoría, quizá también de Nates, como la Santa Cruz de Medina del Campo, o en otros ámbitos, ¿no? Como en el burgalés, donde aparecen autores como Pedro de la Torrebueras o Juan de Naveda haciendo pues también sus respectivos proyectos, como ven pues también muy imbuidos, ¿no? Con estas bolas tan características o con esta estructura de fachada que también está pues claramente influenciada por los modelos que se están desarrollando en Valladolid en esos años, ¿no? Y también otra serie de proyectos importantes que se llevan a cabo en este periodo, como el Hospital de Medina del Campo, el Hospital de Simón Ruiz, que bueno, es llamativo que el propio Pons le dedica 2 láminas, ¿no? En su viaje al que hemos aludido antes, y que es bueno, un gran complejo promovido por Simón Ruiz, un mercader que destina sus recursos, ¿no? A la dotación de este importante centro asistencial, en el cual pues bueno, vemos esos mismos modelos a los que aludíamos, con esta estructura de fachada, con ese frontón triangular y con esos aletones laterales que ya hemos visto en muchos edificios y que se repite de forma evidente en muchos de los conjuntos que hemos estado viendo y que veremos también. Y por tanto los modelos arquitectónicos que estamos viendo se reproducen de forma habitual en muchos de estos edificios y se adaptan a sus funciones, pero manteniendo siempre el mismo esquema, ¿no? Y es precisamente ese tipo de modelos en los que se educa y que asimila un arquitecto que va a tener una influencia también muy notable, como es Francisco de Mora, un arquitecto que trabajará fundamentalmente para el rey Felipe III y que va a intervenir también en numerosas obras en el ámbito castellano-leonés, algunas muy notables como las que lleva a cabo por ejemplo en Ávila, pero bueno, veremos fundamentalmente un conjunto muy notable como es el de Lerma, ¿no? La primera de las actuaciones que lleva a cabo en Valladolid es el Monasterio de las Descalzas Reales que tienen en la imagen, que es interesante porque es el modelo que se va a utilizar posteriormente para los casos que vamos a ver. Para los casos asociados a este personaje que tienen aquí, que es Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, el primer duque de Lerma, que supone que es el gran promotor arquitectónico del reinado de Felipe III, ¿no? De esta etapa que vamos a analizar. El duque de Lerma tiene algunas implicaciones importantes que hay que tener en cuenta para poder entender su figura y entender las obras a las que va a desarrollar y el entorno en el que se va a mover. Lerma era un personaje que llega al poder con una edad ya bastante avanzada, rondando casi los 50 años, y procedente de una familia con una posición social un tanto discutible, incluso con una herencia que resulta de la cual él también se avergüenza, ¿no? Porque algunos de sus predecesores habían sido expulsados del reino por la desconfianza de algunos monarcas y por tanto el historial familiar no era lo suficientemente brillante, ¿no? Para lo que él podía esperar. Y el patrimonio arquitectónico que heredaba de sus antepasados no era tampoco muy vistoso, ¿no? Con construcciones de época medieval, un tanto mal conservadas y por tanto no respondía, ¿no? A la imagen que él, ya como válido de Felipe III, a partir de 1598-1599 intenta reflejar. Por tanto, él va a llevar a cabo un profundo lavado de su imagen familiar y personal, desarrollando algunas cuestiones interesantes como la construcción como la potenciación y la limpieza, ¿no? Del pasado familiar, con algunas cuestiones sobre las que ahora no podemos avanzar, pero que resultan muy interesantes para poder entender su figura y sobre todo con la apuesta por una serie de actuaciones importantes en el contexto vallisoletano, ¿no? Que se van a potenciar fundamentalmente a partir del traslado de la corte a Valladolid,
y que tendrán como objeto la reforma de algunos edificios como el Palacio que había pertenecido a Francisco de los Cobos, que él reforma, aunque luego adquiere Felipe III, y fundamentalmente el diseño de su capilla, bueno, de lo que van a ser sus enterramientos en la iglesia de San Pablo, que él va a reformar además de forma notable y en la cual dispondrá sus estatuas orantes, suya y de su esposa, tomando como modelo los cenotafios de la capilla mayor del monasterio del Escorial. Solamente hemos conservado las dos esculturas, pero también se disponía, ¿no?, una estructura en mármol y muy similar a la que tiene el Escorial, de la cual, pues bueno, les traigo esta imagen de cómo, de los restos que quedaban a principios de siglo, que se habían adaptado para la construcción de un retablo, que nos pueden dar una idea de cómo eran, ¿no?, este tipo de estructuras, ¿no? Y además va a iniciar una serie de proyectos propios que los van a encomendar al arquitecto del rey, a Francisco de Mora, como es este caso que tienen aquí en la imagen, un monasterio en Valladolid, desaparecido, el monasterio de Nuestra Señora de Belén, pero también con propuestas que va a iniciar en torno a la villa de Lerma, donde va a concentrar todos sus intereses. Sin embargo, el fracasado, es decir, el planteamiento de Valladolid no termina de funcionar. Él va a plantear durante su estancia en Valladolid la construcción de un palacio en un entorno rural, en el Coto de Ventosilla, que tienen aquí en la imagen, una finca que adquiere, en la que derriba todos los posibles accesos, como este puente que tienen aquí, para protegerlo, ¿no?, y que sea un espacio completamente seguro y en el que estén controlados todos los accesos al mismo, y donde levanta este palacio proyectado por Francisco de Mora, que va a ser, que bueno, pese a su simplicidad, lo conocemos bastante bien gracias a los inventarios, y en el cual dispuso todo un lujo verdaderamente deslumbrante en su amueblamiento, con importantes pinturas, con tapicerías muy notables, y donde tuvieron lugar numerosas celebraciones con la presencia de la familia real. Un proyecto que además es interesante porque se plantea no solamente con el edificio en sí que tienen en la imagen, sino también con una serie de construcciones en torno al palacio que han desaparecido, pero conformaban una plaza en torno al mismo, de los cuales, bueno, conocemos gracias a algún plano que ha llegado hasta nosotros, edificios de pequeño tamaño que eran las residencias de otros nobles de su entorno, como el Marqués de la Laguna, que había planteado esta casita para construir, ¿no?, también en este espacio suburbano. Unos jardines que tenía, un palacio que estaba rodeado también de unos jardines que conocemos gracias a algunas descripciones. He traído algunas imágenes de jardines coetáneos, ¿no?, para podernos hacer una idea, algunos estrechamente vinculados con este caso, pero que de todos modos suponen un anticipo de lo que va a ser después el gran proyecto de Lerma, que es su propia villa, que va a transformar en apenas una década para darle la imagen que tiene hoy. Un proyecto que, aunque normalmente se señala como la gran obra y el gran legado del duque de Lerma, en realidad es la imagen de su fracaso, ¿no?, la imagen del gran fracaso que ha tenido en Valladolid, que no ha terminado de cuajar ese proyecto de traslado, y que una vez retornada la corte a Madrid, él necesita proyectarse de alguna manera, proyectar su imagen, y para eso retorna a su villa de Lerma, a la villa de sus antepasados, para darle una imagen completamente nueva. En ella ocupará el antiguo castillo medieval que habían construido sus antepasados, dándole una imagen completamente renovada. Pero es interesante observar que no derriba el edificio. Él construye el edificio sobre los cimientos del antiguo, incluso sobre los propios muros, ¿no?, como una señal por un lado de respeto, pero también con esa idea de que ha superado, ¿no?, el linaje del que viene y le ha llevado a las más altas cotas, ¿no?, de éxito. Conservamos además el proyecto original de Francisco de Mora, que está en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid,
en el que podemos ver el antiguo conjunto, el del castillo, y la ampliación que se proyecta, bueno, además en dos fases. Esta que tienen aquí es un proyecto no ejecutado, porque luego hay un cambio importante, pero nos permite observar cómo el edificio ya se plantea con una planta cuadrangular, con un patio en el centro. Este edificio, aquí tienen el resultado final del proyecto de Mora. El proyecto, el castillo, es decir, este castillo que tienen aquí, que en la imagen, con los cubos, corresponde con esta parte del edificio que tienen en este lado. Mora inicialmente había propuesto la construcción de este cubo que tienen aquí en la parte posterior, mirando al sur, por tanto adaptándose, ¿no?, a la luz. Pero Lerma decide modificarlo, porque tiene en mente el proyecto que ha desarrollado en Ventosilla, con esa plaza, recuerdan, que hemos comentado, y por tanto dispone ese bloque que había propuesto Mora, no en la parte posterior, sino en este lado de aquí. Una actuación mucho más compleja y mucho más cara, porque hay un importante desnivel de terreno, pero eso le permite construir una gran fachada que cierra el eje, uno de los ejes de la villa, y del mismo modo le permite planificar un gran espacio urbano delante del palacio, en el cual se desarrollarán festejos, y además permite la construcción de una serie de edificaciones. Pero ha aprendido de lo que ha tenido en Ventosilla. En Ventosilla cada noble había construido un palacio propio con un diseño específico, y él no quiere que nadie compita con su palacio. Y aquí se unifica la fachada con una fachada sencilla de ladrillo, para que ningún elemento distorsione la imagen imponente del gran palacio, ¿no?, que él está planteando. Un edificio que, como ven, se abre, ¿no?, a ese gran espacio urbano que tiene delante, y que se abre también hacia el exterior de la villa, con esa imagen imponente y con ese recuerdo más que claro al modelo escurialense. Y en el cual planifica también este patio, en el cual todavía podemos observar los restos de ese castillo medieval, ¿no?, como ven aquí en este muro que ha quedado después de la restauración, que es el muro original del antiguo castillo, sobre el que se levanta, ¿no?, la nueva obra de Mora, promovida por Lerma. Pero el proyecto no queda ahí. Bueno, fíjense el impacto, ¿no?, que tiene la gran fachada del edificio como cierre de la villa en uno de sus extremos, y en el otro la colegiata, ¿no? Un proyecto que ya estaba iniciado previamente y que él va a concluir con ese mismo lenguaje, ¿no? En este caso es una obra que no es de Mora, termina Fray Alberto de la Madre de Dios. Mora fallece en 1610 y Fray Alberto de la Madre de Dios, un arquitecto carmelita, va a ser el encargado de concluir muchos de estos edificios, pero manteniendo todos esos esquemas que ya hemos señalado, con la gran presencia heráldica del duque al exterior, pero que en el interior nos habla del pasado, ¿no? Nos habla de un pasado que él no tiene y que anhela tener, ¿no?, con esa mirada hacia la arquitectura, hacia esos modelos góticos que sí que tienen otros de sus pares, y que en este edificio quiere singularizar, ¿no?, manteniendo la misma estructura que habían planteado sus predecesores. Y no solamente eso, dispone un gran conjunto de fundaciones religiosas, masculinas y femeninas, de carmelitas, franciscanos. Falta aquí el convento de franciscanos, que está fuera del casco urbano, cistercienses, dominicos, etcétera, incluso otras dos fundaciones frustradas. O sea que el planteamiento es de dotar, ¿no?, una ciudad conventual con una presencia urbana muy notable. Ya en el monasterio de San Blas la presencia que tiene, ¿no?, dentro del casco urbano, el de los dominicos, la propia huerta, ¿no?, del propio edificio de las carmelitas. Proyectos, todos ellos iniciados en su diseño por Mora, aunque tras el fallecimiento del arquitecto los concluirá Fray Alberto de la Madre de Dios. El primero de todos es este que tienen aquí, el de las clarisas, que repite modelos que él ya había experimentado en Valladolid, con esta disposición muy sencilla, con planta de cruz latina, en este caso con una bóveda vaída en el crucero, los otros con una media naranja, que va a tener además unas importantes repercusiones en otros ámbitos del entorno.
y con un modelo de fachada que ya hemos visto, ¿no? Y que aquí todavía se potencia todavía más, ¿no? Un modelo que ya se había experimentado previamente, que Fray Alberto de la Madre de Dios va a potenciar todavía más con esta estructura flanqueada por estas dos pilastras, con esa presencia, ¿no?, tan importante de la heráldica sobre esta estructura serliana que tienen muchos de los edificios, y rematado con este frontón triangular que en el caso de Santo Domingo lo tuvo, pero lo ha perdido, sustituyéndolo por esta espadaña, ¿no? En cualquier caso, manteniendo los mismos esquemas que hablan de un lenguaje similar e idéntico, en un planteamiento que juega, ¿no?, con esa idea de la arquitectura regia promovida por Felipe II y por Felipe III, ¿no? Un viaje de retorno que volvemos otra vez, ¿no?, sobre el Escorial, ¿no? Todos los caminos terminan llevándonos otra vez, como al principio, al monasterio del Escorial y de nuevo a Salamanca, en el que esas mismas fachadas organizadas, medidas, en las cuales ningún elemento resulta superfluo, articuladas, ¿no?, con estas pequeñas pilastras, con estas líneas de imposta que tenemos en el patio de los Reyes del Escorial, que son las mismas que tenemos aquí en la estructura del Colegio de la Compañía de Jesús, y que nos permiten observar ese guiño, ¿no?, que la arquitectura de Herrera y que este mundo clasicista está muy presente en nuestro entorno, aunque a veces pues no nos demos cuenta. Y bueno, pues con esto termino, y bueno, pues muchas gracias por su atención, y bueno, quedo a su disposición por si hay alguna duda, pregunta o cuestión.